2 de junio al 8 del mismo mes, amigo y amiga, te puedo asegurar que hay, un par, bueno, no un par, ni un triple, ni un cuádruple, muchísimos estrenacos, buenísimos como ya viste en la miniatura. Así que sin más dilación, vámonos con la primer Popcorn Week de este mes de junio, mitad del año ya. Madre mía, vamos para allá. Como ya lo dijimos, mitad del año y buenos estrenos son los que vienen, porque normalmente siempre suele pasar eso cuando estamos cerca del verano. Inicia una carrerilla a partir de ahora de buenos estrenos en las salas de cine, y el primero de ellos es ni más ni menos que Jurassic World Dominación. ¿Dominó? ¿Dominos? ¿Dominos? ¿Dominando? Dominio es el título de la tercera película de Jurassic World y de la que, a boca de muchos, puede concluir la saga para siempre. Estamos hablando de una película que junta el pasado y lo mejor de Jurassic Park, la experiencia de Jurassic Park, que son estos tres sujetos de aquí, y lo mejor de Jurassic World, para darnos un final épico de proporciones bíblicas parecido a lo que fue, y dicho por muchos, Avengers Endgame. No se muevan. Más grandes, ¿por qué siempre los hacen más grandes? Y llegamos rápido a Netflix, a los estrenos de Netflix, porque sí, en cuanto al cine solamente hay ese estreno. Ya sabemos que cuando hay estrenos tochos y fuertes, solamente con ese es suficiente. Mientras tanto, aquí iniciamos con Borgen, en donde echaremos un vistazo a la carrera de Brigitte Niborg, ministra de Asuntos Exteriores, la cual peligra cuando la pugna por el petróleo de Groenlandia amenace con convertirse en una crisis internacional. Ya vete, petróleo, por favor, ya vete. El suelo es lava, y si hay alguien que todavía en 2022 sigue diciendo eso, seguramente esta serie es para ti. Y ambición es lo que vamos a tener cuando nos acabemos las palomitas al ver a una joven becaria que comienza a trabajar para una ventana presentadora de informativos y que se tendrá que enfrentar al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser visto. Elsa Pataky, así es, estoy hablando de la novia de Thor, mejor dicho, de la novia de Chris Hemsworth en la vida real, está de regreso después de un tiempo y ahora por fin vuelve a Netflix con Interceptor. Sí, interpretando a una teniente del ejército, usa sus años de entrenamiento táctico para salvar a la humanidad de 16 misiles nucleares lanzados contra los Estados Unidos. 16, wow, por más loco que suene eso. Y adivinen quién más está de regreso y en Netflix. Adam Sandler. Aquí el cómico interpretará a un cazatalentos que atraviesa una mala racha, pero que pretende cambiar el rumbo de su carrera con el hallazgo de un jugador español excepcional y que podría convertirse en una de las más grandes estrellas del básquet. This is all for you, pal. It's for us. Okay, it's for us. La lista de Prime Video empieza con una nueva temporada de The Boys, la serie de superhéroes que en esta ocasión promete todavía más sangre, violencia y sí, los rumores son ciertos, se vendrá el capítulo más polémico y perturbador de toda la serie, con un villano llamado Soldier Boy como protagonista. Y llegamos a las mexicanadas colocadas en Prime Video. Aquí una mujer bondadosa quien ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, guardando el silencio para no herir sus sentimientos, explotará algún día emocionalmente y en ese día, en su cabeza, un fenómeno la obligará a expresar lo que siente. Todo. Literal. Y así como parece ser a la mala lo sucedido en la anterior hipnosis, aquí en esta película, aquí ese es el título, a la mala. Un film protagonizado por ni más ni menos que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Oh my god,
¡qué sorpresa! Esta comedia romántica hecha en México habla de la historia de María Laura, una aspirante actriz quien por accidente descubre una nueva y lucrativa carrera. Un día, su mejor amiga le pide que coquetee con su nuevo novio para así probar su fidelidad. Y bueno, al final resulta ser un mentiroso. Bueno, una táctica muy popular. Se acabaron los días, esperemos, de solo un estreno por semana en HBO Max, y este documental narrará el viaje relámpago de vuelta al escenario, siguiendo a los actores mientras se encuentran y redescubren la belleza y la intemporalidad del exitoso musical. Estoy hablando de... Otro de los estrenos que tiene HBO Max originales para nosotros esta semana se trata de esta nueva serie que sigue a una artista mientras viaja en su estudio móvil durante 2 semanas, comparada en 6 ciudades para terminar su álbum Home. A lo largo de la serie nos recuerdan los momentos más importantes de su vida y carrera, así como las personas que le ayudaron a llegar donde está. Y hablando de un remake de una película antigua, ahora llega a HBO Max Irma Vip. Vip, Vip, como el sonido del teléfono. Vip, Vip. Sí, ¿no? En donde Mira, interpretada por Alicia Vikander, es una estrella de cine desengañada tanto por su carrera como por una reciente ruptura. Llega a Francia para encarnar a Irma Vip, en una adaptación del clásico francés del cine mudo, Los vampiros. Y a medida que avanza el rodaje, Mira se da cuenta de que los límites entre ella misma y el personaje que interpreta comienzan a difuminarse y a fusionarse. Y oh sí, aquí pasa que el personaje se convierte en el actor y no viceversa. Oye, sabemos que todos ustedes saben lo que hay aquí en Disney Plus. Pero antes de eso debemos primero mencionar el estreno de Stargirl en Hollywood, en donde Star comienza a relacionarse con otras personas. Entre ellos se encuentran los hermanos cineastas Evan y Terrell, el vecino de Star, y Roxanne Martel, una cantante a la que Star admira. Y así, amigos, es como se empieza una carrera en Hollywood. Y así es también como inicia un mes con sello Marvel, porque se viene Miss Marvel, siguiendo la historia de Kamala Khan, una fan de los Vengadores, en especial de la Capitana Marvel, y cómo lidia ella con el hecho de que ha conseguido poderes y no termina de saber muy bien qué hacer con ello. Que vamos, que es una nueva introducción de un personaje muy importante quizás para las nuevas generaciones, y esperemos que sí, esperemos que lo tomen como tal. Ya veremos, como siempre, aquí la crítica de esta nueva serie, como todo lo que tiene que ver con Marvel. Soy una superheroína. Y cerramos con una temporada 2 con la seriedad de Apple TV en la temporada 2 de Physical. Esta segunda temporada empieza con nuestra protagonista Sheila Rubin, interpretada por Rose Byrne, después de lanzar con éxito su primer video de fitness, pero pronto se encontrará con nuevos y más grandes obstáculos en su camino, como el de seguir confiando en su esposo o la atracción hacia una nueva persona. You're worried that Relax. I mean, you think they'd sell these things if they weren't safe? Yeah, that makes sense. Y es aquí la primera Popcorn Week del mes de junio. Ya tienes tus boletos para Jurassic World Dominio. No sé por qué lo relacioné con la palabra dominación, como si fuera el planeta de los simios. ¿Te imaginas que sea así? Que sea dominio, porque al final se mostrará que no pueden coexistir los humanos y los dinosaurios o van a ganar ellos o van a ganar los humanos, y otra vez va a estar el mundo con un rey encima en la cadena alimenticia. Bueno, alimenticia no. Solo esperemos que no haya guerra, por favor.
Cuéntame en los comentarios si hay algún estreno especial que esperas en este mes de junio. Apenas estamos iniciando el mes, así que se vienen buenos estrenos. Faltan unas 3 Popcorn Week más probablemente de este mes. Y como siempre te dejo las redes, el podcast que está tanto en YouTube como en Spotify. Ya le hicimos una pequeña modificación ahí y estamos teniendo nuevos episodios. Así que ahí lo dejo. Nada más. Ya sabes que nosotros nos vemos en la siguiente aventura, en la siguiente semana con más estrenos. Yo soy Iván. Bye.